¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, estamos de regreso con ¿Y tú qué opinas? En este día martes, conversando con Eduardo Pino Astete, psicólogo y docente de la Universidad de Magallanes. Cuando estábamos conversando recién sobre esta visión socioemocional y estos paliativos que son los espacios virtuales de encuentro, eh, me quedó la pregunta porque en un momento se pensaba que quizás estaba como reemplazando el contacto de las personas, que las amistades ya eran más virtuales, esta colección de seguidores o de amigos en las redes sociales. eh, Parece que estábamos bastante equivocados, ¿no? Importaba más la presencia del verse ojo, de mirada de persona a persona, más que esa acumular seguidores, amigos, visualizaciones, likes. Yo creo que ha habido una cultura transversal, no solamente de los jóvenes, sino que de todas las personas, de valorar mucho y maravillarse con las redes sociales, con lo que significan los aparatos tecnológicos, específicamente el celular en sí. Especialmente yo creo que también en la generación mía, una generación que yo creo que cuando éramos jóvenes, adolescentes, nunca soñamos que podía llegar a estos niveles en sí. Una generación como la tuya está como más acostumbrado, y para qué decir aquellos niños y adolescentes hoy día, los cuales son más bien nativos digitales. Para uno que viene a ser un migrante digital, la maravillación también yo creo que fue espontánea en ese aspecto. Entonces, claro, nos metimos mucho en esto. Nadie se quiere quedar fuera de saber lo último, de estar en contacto con los demás, de tener esta ilusión de Facebook. Lo conversaba la otra vez con mi hijo porque me decía, oye, pero si tú o alguien te admite a Facebook es porque son amigos. Entonces yo decía, no, para mí es alguien que está conectado conmigo con Facebook, no es un amigo. Me decía, no, eso es las otras redes. En Facebook son amigos. Y él entendía de que había como una fidelidad distinta, una relación distinta, que para mí en realidad era lo mismo que estar en Twitter o estar en cualquier otro tipo de red en sí, o en Instagram, ¿ya? Entonces es interesante cómo se ha ido traslapando esto. Y en algún momento pensamos de que nuestro salto al futuro, nuestra graduación de progreso, era justamente el ya estar solamente a través de redes sociales, ¿ya? Y resulta que esta pandemia nos vino como a dar una bofetada y nos vino a ubicar de la importancia que tienen las relaciones interpersonales, ¿ya? A nivel directo, ¿ya? La importancia que tiene el contacto, la importancia que tiene el mirarse directamente y el estar ahí cercanamente de tipo físico. Entonces, hay que volver a ubicar esto. Yo creo que lo virtual es algo maravilloso, es algo que nos gusta, es algo que seguiremos ocupando y que cada vez se va a masificar más, por supuesto, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que si podemos privilegiar lo directo, las relaciones interpersonales más genuinas, las que llevan a un concepto que en psicología se da de manera muy importante, que hace la gran diferencia en las relaciones interpersonales, que es la intimidad. Tú logras intimidad con otra persona cuando logras la confianza, depositar una situación de confianza en otro o en otra persona para lograr justamente que esa relación interpersonal afectivamente sea distinta a las muchas otras que tienes. Y para poder lograr eso, tanto en una relación de pareja, por ejemplo, como en una relación de amistad, necesitas invertir tiempo. Y ahí es donde caemos como un poquito en este simplismo de repente que decimos, todo es calidad. O sea, sí, lo más importante es la calidad, pero el tiempo que asignamos a los demás es fundamental para lograr este tipo de intimidad y esta confianza que nos da de alguna manera el establecer relaciones distintas, especiales y fundamentales dentro de nuestra vida. Cuando analizábamos recién en el primer bloque esta vuelta presencial, pero vemos que aparecen
un retroceso, como vamos a empezar a vivir este jueves, de fase, donde de nuevo la convivencia de fines de semana se va a eliminar, donde vamos a ver o deberíamos ver menos gente en las calles, las reuniones sociales se reducen, etcétera. Em, ¿Cómo el joven le afecta esto de tener la esperanza de la clase presencial y de repente ver que los contagios, la situación pandémica está retrocediendo estos procesos, o ver la noticia de que faltan 1.000 y tantos millones de pesos para que los colegios públicos puedan implementar la presencialidad, y viendo la necesidad que sienten estos estudiantes de volver a encontrarse? ¿Cómo les afecta en lo emocional? Sí, yo creo que es algo interesante justamente respecto a que el jueves cambiamos de nuevo. Eh, en el caso que te decía de mi hija, por ejemplo, ella recibió la noticia hoy día en la tarde y claro, estaba entre molesta y estaba como media triste porque a ella le tocaba ya la próxima semana volver. Esta era su semana virtual y la próxima era presencial. Y claro, si volvemos a fase 2 ya no va a haber probablemente próximamente, la próxima semana, una modalidad presencial. O sea, volver a la virtualidad de nuevo para toda la comunidad educativa. ¿Mm? Yo creo que nosotros tenemos que ir instalando ideas que para los adultos pueden sernos más fáciles, respecto a que los adultos ya tenemos más, se supone, porque muchas veces los que pillamos en la fiesta y los que pillamos saliendo de todo lo que se solicita también son adultos, ¿ya? No son de 12 años. Exacto, no estamos hablando de niños desesperados, de adolescentes carreteros, sino que estamos hablando de sujetos de 20 y tanto, de 30 y tanto, de 40 y tanto, ¿ya? Entonces, ojo, no confundamos la convivencia y la necesidad afectiva de poder comunicarnos y estar juntos, ¿ya? Con la situación de ir a tomar, de ir a parrandear y a pasar un jolgorio, ¿ya? Yo creo que la situación del jolgorio es perfectamente, se puede perfectamente posponer, en el sentido de que lo más importante es poder lograr, y por eso es la importancia de la educación socioemocional, empatizar con los otros y el asumir de que hay situaciones que son reales y que incluso son bastante menos duras que lo que han pasado otras generaciones en otros tiempos de nuestra historia. Es decir, hay muchos que yo creo que, claro, entiendo que estén choreados, entiendo que estén cansados, entiendo que ya esta cosa viene a agotar de alguna manera la paciencia, pero nosotros estamos lejos de poder compararnos con las personas que vivieron, por ejemplo, guerras, que vivieron situaciones de holocausto, situaciones de hambrunas, y las cuales uno las ve tan lejanas como que en realidad eso nunca ha sido nuestra realidad, pero resulta que han perfectamente coexistido en nuestros tiempos históricos. Lo que pasa es que ha sido en otros lugares geográficos, pero están en nuestra situación contemporánea también. ¿Para qué decirlo? En nuestra historia, como tú decías muy bien, no tan hacia atrás, sino que estamos hablando de hace 50 años atrás. Perfectamente nosotros podemos encontrar personas vivas, abuelos, que han vivido situaciones así. Entonces, claro, si tú estás, claro, aislado y no tienes toda esta situación, primero, tu gran recurso, ¿cuál es? Tu familia. De alguna forma, nosotros tenemos la gracia de poder contar con las personas más significativas dentro de nuestra historia y dentro de nuestra vivencia, que es nuestra familia. Si tú tienes problemas, o sea, no tú, ya estoy hablando genéricamente, ya, si la gente tiene problemas con sus propios familiares, y en realidad antes la fiesta del fin de semana era el gran escape que posibilitaba de que se pudiera mantener este equilibrio, obviamente que la pandemia ha venido a desnudar, ha venido a quitar el velo de todas esas dinámicas, las cuales obviamente en vez de ser gratificantes de estar con la familia, vienen a ser exasperantes, difíciles de asimilar, difíciles de poder valorar en ese aspecto. ¿Será por eso que todavía el alcohol no está en la lista de cosas no fundamentales, no esenciales en caso de cuarentena?
es que justamente eso te llama mucho la atención, Mm, po. Llama mucho la atención respecto a, bueno, lo necesitamos, es mm, algo que, claro, puede complementar, pero una cosa es un complemento y otro es lo esencial. Ha habido mucha discusión acerca de por qué esto es esencial, por qué esto no, más allá del legítimo derecho de cada una de las personas al comerciar mm, o al depender económicamente de esa actividad, verla como esencial porque para uno lo es, de todas maneras. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿ya? Pero ujú, yo creo que eh, al principio, al principio hubo mucho llamado a la reflexión, hubo mucho llamado a esto de veamos dónde estamos, valoremos, reflexionemos, etcétera, ¿ya? Lo cual a mí me parece excelente. ujú. Pero resulta que esto se veía como que ya en 3 meses iba a pasar, en 6 meses iba a pasar. Algunos como que estamos tan acostumbrados a la situación ritualista Ujú. ya circular, que pensaban ya, el 2021 esto ya, ya estaba a estar listo, ¿ya? Hay algunos que pensaban con la vacuna, ya se acabaron las mascarillas, se acabó el cuidado, vamos a poder ir donde sea. Y resulta que las personas llevamos 1 año y medio prácticamente de pandemia y todavía no se toma conciencia acerca de lo que significa una pandemia, de las dinámicas, de los comportamientos, de los algoritmos, ¿ya? De estos ires y venires acerca de la oscilación del comportamiento de un virus. Y esa es la parte biológica, pero la parte social es la que directamente necesitamos asimilar. Y yo creo que entre más nos dificulta el poder comprender y asumir esto, es que justamente vienen este tipo de conductas que más bien tienden a la negación, tienden a la racionalización, o sea, a una explicación artificial acerca de lo que yo quiero hacer. Entonces es interesante cómo a través del lenguaje nosotros podemos acomodar a nuestro arbitrio para poder decir yo no quiero seguir más las instrucciones acerca que nos dicen los médicos, que nos dicen los cuerpos científicos, yo quiero hacer lo que en realidad creo que tengo que hacer y yo me voy a rebelar. Mira qué bien suena eso. Yo soy un rebelde frente a esto. Y de esa manera entonces practico mi libertad frente al resto. ¿Quién te va a censurar por practicar tu libertad? Pero resulta que esa libertad tiende a ser desgraciadamente nociva para otros y ahí es donde más que priorizar la libertad, lo que se tiene que priorizar es la solidaridad y la comunidad de entender que yo todavía tengo que seguir en una dinámica conservadora respecto a mis hábitos para poder de alguna manera favorecer a aquellos que están más vulnerables frente a la amenaza de esta situación. Hay un tópico bastante recurrente, y con eso también podemos tomar lo último y volver al tema inicial, de que se habla de una generación de cristal, como una visión peyorativa a los jóvenes y a las jóvenes actualmente, como que por dos líneas que creo yo. Uno, asociarla a su a veces poca capacidad de afrontar la frustración, y segundo, por su conexión con la emotividad, con las emociones a flor de piel, con algunos sentimientos. Y ahí sería bueno que pueda ayudar también a esa separación entre emoción y sentimiento que a veces se puede tomar como sinónimo. Eh, ¿Es tan de cristal la generación actual? Qué O es buena solo pregunta. o es solo tratar de verse fuerte los que somos de la generación anterior? Lo que pasa que si como tú muy bien dices, el cristal se asimila a que esta generación recurre más a la emocionalidad, yo creo que no. Yo creo que no es esa la cristalidad, si de alguna manera se quiere ver como peyorativa, la relacionaría más con la inconsecuencia, ¿Ya? con esa típica situación de que si tú utilizas tus emociones, no para gobernar tus decisiones, sino para integrarlas dentro de tu razonamiento, vas a tener decisiones mucho más responsables, más completas y más funcionales frente al medio, ¿ya? Ahora, si son tus emociones puras las que van a hacer decidir lo que vas a hacer, vas a tener a un niño de 5 años actuando.
Entonces, cuando tú ves un joven actuando como un niño de 5 años, pero creyendo de que obviamente lo está haciendo muy bien porque está siendo espontáneo, entonces, claro, tú lo miras de manera fría desde afuera, utilizando la lógica, y ves que en realidad no pertenece mucho a lo que te gustaría que pudiera realizar. Entonces lo conversábamos también con mis hijos en algún momento, porque claro, si de alguna forma nuestro trato va a ser de generación de cristal por un lado y de boomers por otro, claro, lo más probable es que no vamos a entendernos prácticamente en nada, pero son algunos de los sujetos, y ahí es donde lo veíamos en un taller hoy día en la tarde, justamente que teníamos con uno de los colegios, eh, el hecho de que lo que aparece en redes sociales, lo que de alguna manera se lee en las diferentes plataformas, parece que fuese nuestra realidad. Es como que, por ejemplo, Twitter fuera nuestro mundo. Imagínate cómo sería. O sea, sería una cloaca realmente. Porque en Twitter parece que llegan la mayor cantidad de sujetos que están reprimidos y que de alguna manera se creen perfectos para dar recetas y descalificar abiertamente a otros. Claro, se la ha llamado la red del odio. Exacto, hay una situación de odiosidad porque se ha confundido que el ser directo, el ser sincero y el ser espontáneo es sinónimo de ser odioso. Por lo tanto, tú tienes todo el derecho a hacer todo lo odioso que quieras. Total, estamos en un tiempo de liberación. Y eso no es tan así. Eso no puede ser así en ningún momento, porque se confunde el que tú seas considerado con otros, que seas asertivo, que tengas escucha activa y que te seas empático, con la situación de ser poco auténtico, con el derecho de ser hasta cínico con los demás. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, yo creo que no hay generaciones de cristal. Yo creo que hay sujetos que entienden mal o entienden a su manera, con un egocentrismo alto, lo que quieren entender para de alguna manera sentir de que su generación es la que trae la verdad anunciada para que todos seamos más felices. Pero eso significa desautorizar a la generación que los crió. Entonces se da una circularidad interesante ahí, porque resulta que yo, joven, soy el que me las sé todas, soy el que traigo las recetas, soy el que traigo la verdad, ¿ya? Y mis padres y mis abuelos son sujetos atrasados, son sujetos que no tienen mucha idea, son sujetos que aguantaron un montón de cuestiones que yo no estoy dispuesto a aguantarlas. Pero resulta que yo mismo soy el resultado de la crianza de ellos. Por lo tanto, entre más los descalifique, entre menos me acerque, entre menos rescate aspectos positivos, me estoy desautorizando yo mismo. Estoy de alguna manera desautorizando los productos de esa generación que soy yo mismo y los que estamos alrededor. Si al final de cuentas nosotros somos el resultado principalmente de la crianza de nuestra familia, no de la crianza de una pantalla o de una red social, por más interesante que nos parezca o por más informada que nos mantenga en ese aspecto. Entonces me parece interesante tu discusión, da para mucho el justamente ver esto de las generaciones distintas. Y volvemos quizás al prejuicio al revés, porque saquémoslo de cristal, pero la generación mayor piensa que el joven, como nació con un teléfono cercano, uso ese concepto triste pero enchufado, como ya deja de llorar, toma el teléfono y mira a la Pepa o lo que sea, como si fuesen, aparte de ser nativos digitales, como si fuesen dueños y señores de estos espacios. Y cuando comenzó la virtualidad educativa parece que no la conocían tanto, o sea, el correo electrónico, que para nosotros es común, ellos no lo entendían, o la activación de cuenta. Entonces, así como se le ve como con un punto peyorativo como este de cristal, también se le ve con una alta expectativa que a veces no todos pueden responder. Sí, yo creo que eso es un punto muy interesante respecto a que cada uno va a evaluar la realidad como según la haya vivido. No podemos decir de que todos los jóvenes y todos los niños pasan pegados a pantalla, porque ahora justamente la misma dinámica de las clases virtuales nos ha dado cuenta de que hay una buena parte de nuestra población
que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso para poder tener sus clases y por ende no tiene acceso a todo esto que parece que quienes pueden tenerlo en la casa fuese la norma para todo el mundo. La OMS ha recomendado, y más que recomendado, ha dicho directamente de que a los menores de 2 años no hay que ponerlos a pantallas. No se les deben pasar celulares, no se les deben pasar tablets, no hay que tenerlos frente a un computador. Y resulta que el promedio en una investigación que se midió ahora de los menores de 2 años es de mínimo 4 horas diarias frente a pantallas. Porque la pantalla viene a ser la niñera que tuvimos nosotros, mi generación, en su tiempo, que fue la televisión. Con la diferencia que la televisión tenía horarios acotados y no era móvil. Por ende, a mí me podían dejar frente a la televisión un rato, pero cuando ya terminaban esos dibujos animados, que generalmente eran la niñera de los años 70, de los años 80, ¿ya? Yo tenía que dedicarme a otra cosa. Pero resulta que ahora no. Ahora la cantidad de contenidos es ilimitada y tú puedes ver lo que quieras. Tienes acceso ilimitado al contenido que quieras sin que puedas necesariamente estar mentalmente preparado para poder asimilar esos contenidos. Entonces, tenemos también padres actualmente que están criando hijos que desde la cuna ya los están familiarizando con pantallas y por ende van a ser preescolares cuyo uso de redes sociales, de material en pantalla, etcétera, les va a ser absolutamente normal, natural y en algunos casos, como tú dijiste muy bien, hasta adictivo. Entonces, ¿qué vamos a esperar de esos sujetos cuando tengan 12, cuando tengan 15 años? Van a ser viejos digitales, van a ser ancianos digitales antes de cumplir los 20 años. Entonces ahí van a necesitar estimularse con otro tipo de contenidos, los cuales quizás que viene más adelante. Hologramas, realidad virtual en 3D, amplificada, etcétera, ¿ya? La imaginación parece que ya no es un límite muy confiable, porque antes pensábamos que mucho de lo que ahora está aconteciendo, no sé, lo iban a ver nuestros nietos, y en realidad lo estamos viendo hoy día. Sí. ¿Ya? Entonces eso es interesante de poder justamente plantearse qué es lo que viene más adelante y qué consecuencias va a tener emocionalmente en algunos de los puntos, como por ejemplo esto de la frustración y de las expectativas frente a lo que tienes que lograr y lo que no tienes que lograr, porque lo digital al final va a terminar siendo una vara de medida de tus capacidades y, lo que es peor aún, de tu valor como persona. Y eso yo creo que es peligroso, porque la digitalidad y los medios y la tecnología deja de ser un medio para convertirse en un fin. Y eso está dentro de las distopias más aterradoras que hace décadas muchos autores vienen dando. Exacto, y justo qué bueno que toca ese tema, porque lo que se presentaba en textos clásicos y que las generaciones más actuales pueden ver en series como Black Mirror, etcétera, que eran cosas que se proyectaban para 30, 40 años, algunas las estamos ya viendo hoy, con el valor de la red, con su presencia en esos espacios y el poco autocuidado con sus relaciones humanas y además con el cuidado y manejo de sus emociones. Entonces, ahí quiero agradecerte, Eduardo, esta conversación. Nos quedan muchos temas que podemos conversar más adelante. Fuera de pauta también hablábamos la posibilidad de ver otras temáticas más adelante contigo, con el equipo que trabaja también de quizás el programa PASE, no sé, o de la carrera de psicología, pero son espacios que tienen que estar en la televisión, en las redes, en la radio como que estamos ahora, para que no pasen colado en la situación que estamos. Así que quiero agradecerte el tiempo y el espacio que has dado para este programa, Eduardo. No, Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que disponible para en el momento que quieras. Nos volvemos a conectar y conversamos acerca de esto que es tan interesante, tan complejo, tan amplio, tan vasto, y además
la proyección de lo que viene es tan incierta Mm. que, claro, empezamos hablando de una cosa, nos vamos a otra, y ojalá que nuestros amables auditores no se hayan aburrido y hayan de alguna manera también soñado un poquito con esto que viene, que en realidad es responsabilidad de todos, especialmente de los adultos, para poder guiar a estos jóvenes que están buscando de todas maneras un camino y una forma de poder expresarse y de poder enfrentar tiempos que son complejos, pero que a la vez son fascinantes. Así es que encantado y muchas gracias por la invitación. Claro, y aunque nos fuimos un poquito, como decías, del tema, son aristas que también tienen que ver con la visión socioemocional de la educación y que, vuelvo a repetir, la educación no es solo el colegio, son muchos espacios educativos y no es solo la infancia y la juventud, sino que uno, como dice un dicho, nadie es tan viejo que no pueda aprender, ni tan joven que no pueda enseñar alguna cosa. Así que gracias, Eduardo Pino Astete, psicólogo y docente de la universidad, por habernos acompañado, y gracias a todas y todos ustedes por encontrarnos nuevamente como cada martes, como el día de hoy, y esperamos poder vernos una vez más a través de Polar Comunicaciones. Esto ha sido ¿Y tú qué opinas? Soy Javier Muñoz Vidal y que tengan una muy buena tarde. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.